¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Ven cómo no lo puedo hacer igual dos veces? Tiene que ser diferente. ¿Qué le hiciste a Bobby Conde? Sí, no sé, güey. Tenía que ser diferente. Tiene que ser diferente de alguna forma, porque si no siempre me aburro. sos diferente, Bobby. No te preocupes. Sí, especial. Sí, me gustó. Especial, me gustó. quiero pensar. Sí. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Bobby y estoy con mis amigos, los abogados del diablo, empezando por el Patriota. Si no lo están viendo es porque trae un jersey de los Patriots. Alejandro Vázquez Espilicueta, ¿cómo estás? Bien. Contento con el tema de hoy porque vos sabés que mi viejo me ha hablado de esta secta desde que yo era chico, porque en los 90 de Argentina con Menem, nos va a contar seguro mucho más el Corsario sobre las conexiones con conservadores y liberales de esta secta, pero era un tema muy habitual en mi casa. No sé por qué. Y ayer que le conté, le dije que lo íbamos a ver, me dijo, sí, yo te lo pedí varias veces, así que estoy contento por eso. Y vos sabés que hoy pensaba, cuando terminaba de preparar el guión, que si Herejes el podcast se hubiera hecho en los 70, ponele, además de que Bobby hubiera tenido una mata gigante de vello público, un mullet. El Corsario ¿Cómo hubiera sabes tenido que no la tiene? un bigote, se recorta un poquito. Bobby. El Corsario hubiera tenido un bigote como actor porno y yo hubiera sido virgen en los 70. Bueno, había chance que yo coja en los 70. Pero esta hubiera sido Yo la creo principal. que hubiéramos sido dos. Y sí, con esa mata de vello público. Esta hubiera sido la secta para hablar en Herejes el podcast. Porque llegó a tener 3 millones de adeptos en los 70. O sea, es una bestialidad. Va a parecer ahora algo anecdótico, pero era una animalada. Así que me encanta el tema del que vamos a hablar, porque siento que es como mucho de Herejes el podcast está resumido en estos delirantes. Así que muy contento. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues te voy a presentar al ventilador de este calorón llamado Herejes el podcast, Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás? Muy ¿Y por qué bien, tan Bobby. refrescante? Se ve que te has tenido calor los últimos días, güey. Hijo de perra, güey. Está muy cabrón, güey. Sí. Mira que para que yo te diga que está cabrón en Querétaro, estuvimos a 36, 37 grados, güey. Güey, yo ayer fui a Yecapixtla con mi papá. No seas cabrón, güey. Pinche desierto horrible. Oigan, Saludos a los oyentes de Yecapixtla. Sí. Un saludo, amigos de Yecapixtla. Si no se han derretido los modems, pues, Lo siento saludos. mucho por su clima horrible, pero ustedes son buena onda. Y ustedes y sus vecinas son muy buena onda. Oigan, el tema de hoy, güey, qué pedo. Yo nunca había escuchado esta secta. Yo la escuché por un autor que casi nunca nombro. ¿Qué es? Es tu Mircelia. Sí, es el Mircelia de hoy. Es ex miembro de esa secta y fue cuando yo la escuché por primera vez. Sí, no, es una locura. Es una locura. Sí, está muy cabrón. ¿Y qué? ¿Por dónde cabrón. empezamos? Okay, Vasco va a llevar como que el caballo. Pero a ver, una cosa antes. De las últimas cosas que leí, quiero empezar con algo del final, porque es relevante para el resto del episodio. Okay. Yo leí que se han expresado ellos o los que siguen ahí que no les gusta que les digan Moonies. Entonces, ¿cómo les vamos a decir? Moonies, por supuesto. Hay traducciones en español que les dicen peor, les dicen los lunáticos. Porque como son los Moonies, hay gente que les dice los lunáticos y me parece muy apropiado. ¿Sabes qué me pasó? Hablando de Moonies, ¿saben qué significa también el usar moon, pero como verbo en inglés? Mostrar el culo. Entonces, sí, exactamente. O sea, tu moon es enseñarle el culo a alguien. ¿Necesitan que lo haga? No, ya lo hiciste. Gracias. Perfecto. Entonces, yo estaba googleando cosas de los Moonies y me apareció que un equipo de fútbol en unos penales le enseñó el culo al portero intentando distraerlo. Eso es moon, to moon. Sí.
Sí. Entonces no tiene que ver con el episodio, pero quería que supieran. No, pero va a haber muchos culos expuestos en este episodio. No tantos como cuando el Corsario estuvo en el seminario, pero va a haber muchos culos expuestos. Okay. Así que vamos a hablar de la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta Moon. Muy bien. Una belleza que vino de Corea literalmente para el mundo. Y para contarles sobre la secta Moon, me voy a tomar unos minutos al principio para hablarles sobre su fundador, que parece, les cuento en secreto, ustedes no digan nada, pero parece que en realidad no fue su fundador. Ahora lo van a saber un poco más adelante. Pero su líder, su frontman, su cara visible, el señor Sun Myung Moon. Y Sun Myung Moon nació en lo que hoy es Corea del Norte en 1920. En el seno de una familia que en ese momento era taoísta cuando él nació, pero ese taoísmo tiene que ver con que él nació durante la conquista japonesa, como vimos en el episodio, y si no lo vieron, vayan a ver el episodio de Corea del Norte, en el que se va a explicar mucho más el tema de la conquista de Japón y cómo dio origen luego incluso al inicio de la Guerra Fría o a la principal batalla de la Guerra Fría, que fue la Guerra de Corea. Pero Moon nació en Corea del Norte en 1920, una familia muy numerosa que rápidamente se convirtió al presbiterianismo. Como hablamos en ese episodio, en el de Corea del Norte, Pyongyang, ellos eran de las afueras de Pyongyang, y Pyongyang era conocida en esa época como la Jerusalén de ¿cómo era el nombre? ¿La Jerusalén? ¿De Asia? No, porque Jerusalén queda en Asia. Así que la Jerusalén de Asia es Jerusalén. No me acuerdo, pero avanza la ignorancia. la Jerusalén del lejano. Supongo, algo así. No mames, ahora sí me superé a mí mismo. Güey, por ese tipo de pendejadas que digo, luego cosas. Hay un buen de ofendidos de es que no se toman los temas en serio. No. Antes era un podcast en serio, la decadencia. Todos se pueden equivocar. Tiene nombre europeo Jerusalén, perdónenlo. Y la gente que está ahí parece europea. Bueno, entonces, salvo para mi amigo Jonás. ¿Cómo era? Mittler. Jonás Mittler. Sí. Bueno, entonces era una ciudad y era una región en la que la ebullición religiosa, a partir de la liberación que provoca. La situación en Corea es muy importante para la cuestión religiosa de este episodio, así que me voy a tomar un segundo para explicarla. La situación en Corea en cuanto a la religión fue la siguiente. Durante 8 siglos hubo un gobierno en Corea que era la dinastía Joseon. La dinastía Joseon prohibió cualquier tipo de religión que no estuviera vinculada con el confucianismo. Entonces cualquier cristiano o incluso los budistas corrían riesgo de ser asesinados. Cuando Japón toma Corea, abre las posibilidades religiosas de Corea. Es lo único que abre Japón en Corea, porque fueron unos asesinos tremendos. Le abrieron la cabeza a muchos a madrazos. A muchos también. Pero eso permite el ingreso de muchísimos seminaristas y misioneros cristianos en principalmente Pyongyang, que en ese momento era la ciudad más importante de todo Corea, no solo de Corea del Norte. Entonces, en esta región vivían y se hacen presbiterianos. Entonces, Moon empieza a estar muy vinculado con la religión. Como les decía, él se vuelve presbiteriano, empiezan a asistir de manera regular a la iglesia presbiteriana local y supuestamente, porque esto lo cuenta mucho después en su biografía, como ocurre siempre en estos casos, él recién en la década del 50 lo cuenta, pero supuestamente a los 16 años él recibe una aparición de Jesucristo. Se supone que en 1936 él estaba rezando un domingo de Pascua y en una colina cerca de su casa, y se le aparece Jesucristo, que le pide
que él dedique su vida al servicio de Dios y que asuma la continuación de su misión. Porque de acuerdo con esa aparición, Jesucristo en realidad no solo no era Dios, sino que tenía una misión inconclusa. Porque la misión de Cristo no terminaba en la cruz, por eso los munis no aceptan la cruz como un símbolo religioso, sino que fue un accidente, que no se suponía que ocurriera la cruz, que la cruz no salvó al mundo, sino que tenía que continuar. El plan divino salió mal. Sí, decía que era un fracaso, güey. Exacto, de hecho la palabra textual que usaban era un aborto del plan de Dios, sí, la crucifixión. Entonces él se le aparece para pedirle que él pueda continuar la misión de Cristo. No era muy claro el mensaje, pero lo que Moon interpretó era que tenía que ir a Japón y a los Estados Unidos, porque chingón. Así podía hacer saber al mundo la grandeza del pueblo coreano, que era el pueblo elegido. Y que él iba a ser el Mesías de ese pueblo coreano, que era el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque siempre que llegamos al pueblo elegido, es el pueblo de la misma persona a la que se le aparece. O sea, nunca ha pasado en esas revelaciones que lleguen y digan, no mames, Bobby, soy el ángel Moroni y güey, te vengo a decir quién es el pueblo elegido. El pueblo elegido es Etiopía. Y no. ¿Por qué nunca pasa eso? ¿Por qué le dirías al arcángel Moroni, ¿Y qué pedo, güey? ¿Y qué hago yo? ¿Por qué no le vas a decir a un etíope, no? Claro. Sí. Ok, retiro mi queja, gracias. Bueno, como les decía, esto él recién lo cuenta muchos años después, en el año 1953, en su libro Principio Divino. El libro Principio Divino es la obra principal y central de la liturgia de la secta Moon y es considerado, digamos, como un tercer testamento. O sea, el antiguo, el nuevo y el principio divino, en el cual el reverendo Moon reinterpretó la historia bíblica a su antojo, por ejemplo, cambiando la figura de Satán y poniéndole a la figura de Satán la imagen del comunismo. O sea, el comunismo era Satán. Y esto tiene una aplicación que les voy a contar ahora. Pero ¿qué clase de Juan Pablo II es ese? Supuestamente, no, sí, de muchos puntos. Supuestamente, Jesucristo se le apareció y le dijo que él iba a ser el Mesías y todo esto. Pero sin embargo, pese a que él, acá tenemos cuando vienen estas historias retrospectivas, ¿no? Cuando te dicen, no, a mí se me apareció, pero hace 20 años. Él, sin embargo, continúa con una vida común durante muchos años. Se gradúa de la escuela secundaria y planea convertirse en maestro. Entonces aplica a la escuela normal de Pyongyang, pero lo rechazan por ser daltónico. Entonces, digo, o sea, el Mesías debería ver todos los colores, aunque sea, ¿no? Cuanto menos. Eso ya me llamó la atención. Sí, bueno, debería de ver como en 4K, güey. Sí. Un saludo a todos los daltónicos, entre ellos mi hijo Pedro, que me dice, qué lindo ese herejes que sale en gris. Y yo le digo, no, hijo mío, sale colores. En tonos de verde, ¿no? Sí. Bueno, hijo de la chingada eres, güey. Bueno, cuando es rechazado por ser daltónico, viaja a Seúl, que en ese momento no era la ciudad principal, e ingresa a un instituto de comercio e industria, que era parte del sistema educativo japonés. Esto es muy importante. Porque en Seúl no está muy claro qué ocurrió, pero hay autores que indican que probablemente en Seúl él fue contactado desde muy corta edad por lo que serían después los servicios secretos de Corea. Él en Seúl empieza a interiorizarse con ya no las iglesias presbiterianas, sino con los pentecostales, que como hemos hablado en muchos episodios son iglesias mucho más fervorosas, ¿no? Carismáticas, exactamente, y principalmente con una iglesia que es la iglesia de Gyeongsong-dong, una iglesia fundada y organizada por un evangelista local carismático llamado Yong-du Lee. ¿Por qué es importante esta figura? Porque se supone que todo el libro y la liturgia y todo lo que viene de los Munis en realidad fue plagiado de esta iglesia. ¿Ok? De Yong-du Lee. Qué raro, güey. Sí.
Que él no Oye, fue el pero autor. cada que mencionas iglesias coreanas, yo lo único que estoy pensando es en el Jesús coreano de 21 Jump Street. Isaac, yo no- pon, no- qué por favor, pon referencia, al Jesús referencia, coreano. güey. Qué referencia perdida, Bobby, pero me gustó, a mí me gustó. Bueno, entonces él plagia todo, pero claramente después se ocupa de que no se sepa. Lee, y por qué, algunas evidencias de por qué se podría decir que fue plagiado, este Yong-Du Lee era un sacerdote que combinaba las ideas del cristianismo con cuestiones confucionistas y también, esto lo van a recordar del episodio de Corea del Norte, con todas las ideas chamánicas propias de Corea, que las hablamos en ese episodio. Sí. Cosa que después terminó haciendo Moon. Hacía sermones de 6 e incluso 8 horas y él termina siendo maestro dominical en esta escuela, aprendiendo muchas cosas. Él lee la Biblia varias veces de atrás para adelante, adelante para atrás. Era un momento en el que estaba obsesionado y se muda a Japón. Se supone que desde Japón, él en Japón se vuelve muy participante de los movimientos de reunificación de Corea, porque ya había ocurrido el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos controlaba el sur de Corea y Rusia, la Unión Soviética, controlaba el norte, y él estaba muy metido en los movimientos independentistas, pero se supone que ya informaba a los servicios secretos de Corea del Sur mientras él estaba ahí. Entonces, porque él se mete en ese momento en grupos comunistas, es decir, su búsqueda integrista era desde el norte, que era de donde estaban la mayoría de los emigrantes, porque como recuerdan también de ese episodio, en ese momento Corea del Norte era la rica y Corea del Sur era pobre. Entonces la mayoría de quienes vivían como él en Japón eran de Corea del Norte, que era comunista en ese momento. Bueno, él dice que en Japón lo torturaron muchísimas veces, no hay evidencia de esto y eso lo contó en su autobiografía casi 70 años después, en su autobiografía del 2010. Dice que fue golpeado muchas veces por la policía, torturado y encerrado, y que él nunca les dio información. Vuelve a Corea, sigue predicando, abre una iglesia, una primera iglesia que todavía no es la secta Moon o la iglesia chingona, de la unificación. el ensayo. Exactamente. Pero ya inicia con algunos de sus rituales, que no les voy a contar hasta el final del episodio porque son espectaculares, pero que lo llevan a la cárcel. En 1948, Moon es detenido, supuestamente con los cargos de perturbar el orden social. Se supone, él estaba casado ya desde 1943, se supone que estaba teniendo vínculos con una mujer casada y era un delito las relaciones extramatrimoniales en Corea del Norte en ese momento. Y él es detenido y es condenado a 5 años de prisión en un campo de trabajo. Ese campo de trabajo, Steve Pinkerton cuenta que era tan terribles esos campos de trabajo que la gente, por ejemplo, se inyectaba querosén en las venas para que se le hagan pústulas o se cortaban dedos con máquinas o se lesionaban extremidades con tal de pasar unos días en la enfermería para tener descanso. O sea, 5 años condenado ahí era casi como una condena de muerte. No había forma de salvarte prácticamente de lo terrible que eran esos campos de trabajo forzados que venían de la tradición rusa, porque recordemos que estamos hablando de 1948 en Corea del Norte, entonces era como un gulag, ¿ok? Pero tiene mucha suerte. Porque, bueno, suerte, no me gustaría estar ni una semana ahí, él estuvo casi 3 años, pero cuando iba a cumplir los 3 años en ese campo de prisioneros, se desata la guerra de Corea. Y en el medio de la guerra de Corea, los norteamericanos llegan hasta ese campo de detenidos, abren las puertas y liberan a todos los detenidos. El relato cuenta, la historia oficial de la secta Moon cuenta, que cuando él es liberado camina 320 millas para llegar hasta una ciudad en el sur de Corea donde abre su iglesia. ¿Ok? Según él cuenta, dice, estas son palabras de él. Como si se hubiera ido caminando a Acapulco, más o menos. Tuvo mucho tiempo para pensarlo, Bobby. Sí, son como 500 kilómetros, ¿no?
Ya lo traía bien estructurado. Sí, es más, sí es cierto. Sí, porque son como Acapulco 500 kilómetros. Son más de 350, sí, tienes razón. Es como de aquí a Tampico, güey. Como ir a Tampico, exactamente. Si no te agarra cortado uno de los Caminando, túneles. güey, qué horrible. No la libro, no la libro. Y para llegar a Tampico, imagínate. Caminar 500 kilómetros y llegás y es Tampico. Bueno, entonces... Pero comes bien y vas a la playa. Sí, comes riquísimo. Vas a la playa. Bueno, Aguante entonces... Tampico. Él contó que las autoridades lo habían golpeado sin cesar, le habían exigido que confesara sus crímenes. Esto no tiene ningún sentido porque sus crímenes eran sabidos y ya estaba condenado, pero bueno, es la historia que él cuenta. Y que incluso cuando vomitaba sangre y estaba al borde de la muerte, él no se rindió y le rezaba a Dios y le decía, esto es muy importante porque dice que él le decía a Dios, Sang Myung Moon no está muerto, no me rendiré. No me dejaré morir de una forma tan miserable. Y es imposible que él haya dicho esto, muchachos, no quiero desilusionarnos, pero es imposible que él le haya dicho esto a Dios, porque en ese momento él no se llamaba Sang Myung Moon. Y no se llamaba así porque él se cambió el nombre. Su nombre de nacimiento no era Sang Myung Moon, sino que era Moon Young Myung. Que les va a parecer igual. Siento que esto es más relevante si sabes coreano, pero para mí... Y ahora se los voy a hacer relevante suena porque como se los voy a cuando avientas traducir. una moneda de clink, clonk, clonk, así. Claro. Sí, es como aventar un sartén por la escalera. Moon Young Moon, Moon Young Myung. Moon Young Myung no era un nombre adecuado para un evangelista cristiano. Por supuesto que no, güey. Porque Young significa dragón. ¿Ok? Claro. Y si bien el dragón es una figura valiosa para los coreanos, sin embargo, para la religión cristiana puede ser asimilado a la serpiente del Edén. Entonces él tuvo que cambiarse el nombre. Entonces se lo cambió por Moon Sung Myung. Porque el carácter chino luna, que es Moon, significa palabra o literatura. Mientras que el carácter chino sol, que es Song, o sea, Moon Song, él tiene luna y sol, está compuesto por los términos pescado y cordero, ambos símbolos del cristianismo. Sí, y además significa fresco. Y el carácter Myung, compuesto por sol y luna, significa brillantes. Entonces el nombre junto significa la palabra aclarada o la palabra clara. Y ese es el nombre que él se puso. ¿Okay? O sea que él se cambió el nombre por un nombre que quisiera decir la palabra aclarada. ¿Okay? Bueno, en 1954 él funda la Iglesia de la Unificación. Para esto abandona a su esposa y a su hijo. Él los deja donde estaban, alegando que su esposa no entendía su religión. Claramente quien sí entendía su religión era una de las adeptas a la que embaraza, pese a que él estaba casado y pese a que la familia era un elemento central, porque hay un ritual que les voy a contar al final que es espectacular, que tiene que ver con este embarazo. Bueno, la embaraza y no se quiere hacer cargo y la manda a Japón sin nada. Entonces, cuando la expulsa a Japón, ella no tenía casi para alimentarse. Le escriben a algunos adeptos que estaban en Japón, le piden que la ayude. Finalmente ella vuelve sin nada a Corea, tiene que reconocer el hijo y divorciarse. Y ese chico nace y él le pone el apellido, pero muere muy chiquito en un accidente de tren. Y él utiliza la muerte, como lo hizo varias veces y lo vamos a ver, para decir que eran los caminos que Dios le ponía y las dificultades que Dios le ponía. Bueno, cuando él funda la iglesia en 1954, la verdad que la funda según los relatos de la propia iglesia y de algunos testigos de la época, él arma la casa de lo que va a ser la iglesia con las cajas de cartón de las raciones que dejaba el ejército de los Estados Unidos en Corea del Sur. O sea, no tenían nada. Y sin embargo, él le pone la Iglesia de la Unificación de la Fe, diciendo que él iba a unificar con esa iglesia la fe del mundo. Los pocos fieles que tenía en ese momento no podían creer el nombre que él había elegido porque le parecía demasiado grandilocuente. Y decían, ¿cómo ese pequeño grupo iba a poder impactar ya no solo en el mundo, sino tan solo en Corea? Esto se intensifica más, esta incredulidad, cuando empieza a recibir muchos adeptos
y las iglesias cristianas que ya estaban establecidas en Corea del Sur empiezan a objetar permanentemente a la secta Moon. Pero ¿qué pasa? Acá viene un hecho central que Bobby seguramente nos va a poder contar mejor, que es que Moon muy rápidamente desarrolla las técnicas de atracción para adeptos, que son parte de las técnicas principales de casi todas las sectas, fueron desarrolladas por Moon. Y hay una explicación a por qué Moon tuvo esa facilidad, o por lo menos una hipótesis bastante certera. Yo les decía hace un rato que no se sabe si Moon fundó la iglesia, ahora se los voy a contar más adelante, pero se supone que en realidad la iglesia de Moon la fundaron los servicios secretos de Corea del Sur. Y que los servicios secretos de Corea del Sur lo eligieron a él de pantalla y de imagen principal, pero que fue una idea para combatir las ideas comunistas de Corea del Norte, la construcción de esta iglesia, y que parte de lo que le dieron a Moon, además de la posibilidad de hacerse inmensamente rico, fue las técnicas para cooptar adeptos. Entre ellas, y las cuenta Hassan en mucho detalle, está el agotamiento físico, la depravación de sueño, la depravación de alimentos, lo que se conocía como la técnica de el bombardeo de amor. Que tenían como retiros también de aislamiento, ¿no? Que te llevaban con mentiras a sus bases y de ahí no te dejaban salir y te decían, no, te querías ir, pero no, la camioneta se fue a las 4 de la mañana, no llegaste. Todo y eso. Así no dejaban ir a la gente. Después les voy a contar cómo además lo hicieron cuando se fueron a Estados Unidos de manera más detallada, pero ya desde Corea y desde muy al principio. O sea, eso es desde Corea. Yo pensé que hasta Estados Unidos fue que empezaron. Ya desde Corea hacían eso, hacían lo que se llamaba la experiencia agradable, hacían los abrazos al ego, que era hablarle a las personas mucho tiempo de los temas favoritos de las personas, y el bombardeo de amor, decirles, con nadie vas a estar tan bien como con nosotros. Eso fue desde el principio y fue sumamente exitoso. Tan exitoso fue que para 1957, 3 años después, ya había misioneros de la unificación en 116 ciudades de Corea. Ya habían iniciado la capacitación de misioneros en el extranjero. En 1958 ya habían enviado misioneros a Japón. En 1959 ya habían enviado misioneros a los Estados Unidos y en 1960 ya estaban los misioneros en Europa. O sea, en el periodo de 6 años ya habían enviado misioneros a casi todos los lugares centrales del mundo en ese momento. Y un dato más, que eso no fue bajando de frecuencia, sino aumentando muy fuerte. Al menos en Estados Unidos en los 70s, la gente que llegó de misioneros era impresionante. Era así como entraba dinero, entraba gente. Eran muchísimas personas las que llegaron a Irán, la mayoría japoneses, ¿no? Claro, sí, en Japón se convirtió rápidamente en el lugar principal y lo sigue siendo hoy en día. Bueno, como les decía, ellos utilizan todas estas técnicas para los adeptos y inmediatamente lo que empiezan a hacer es transformarlos en máquinas de hacer dinero. Porque realmente, si uno ve la historia de Moon, a Moon lo que más le importaba era ganar guita. Entonces los obligaba a entregar todos sus dineros, todos sus bienes, y cuando se agotaba eso, a robarle a su familia, entregar todo. En este momento, estamos antes de 1960, él todavía no tenía planteada la idea de la gran familia, que lo vamos a ver ahora. Entonces todo era un culto a la personalidad. Él fue muy inteligente en correr ese culto a la personalidad, pero en este momento todavía era un tipo de menos de 40 años y lo principal era el culto a la personalidad. Pero la realidad era que Corea era muy pobre en ese momento. Entonces lo que le podía sacar a los adeptos era muy poco. Entonces, ¿qué hizo? Los puso a trabajar. Lo primero que hizo fue ponerlos a hacer dibujos, a hacer artesanías, a hacer figuras religiosas y venderlas por todo Corea y por todo Japón. Y todo lo que ganaban se lo tenían que mandar a la iglesia. Pintaban a los soldados estadounidenses, lo que fuera necesario lo hacían. En 1963, con el dinero que logra ganar, él funda el grupo Tonghil. Tonghil significa unificación en coreano. Un grupo que empieza a vender herramientas y piezas de máquinas, pero que rápidamente se extiende a la construcción
los centros turísticos y la fabricación y venta de armas. Ese grupo, cuando lo vendieron en 1998, valía $1.500 millones. Cuando la iglesia lo vendió en 1998. Mierda. Sí, de acuerdo con un artículo del País, del diario El País de España de 1999, para ese momento la secta tenía una fábrica de armas pequeñas, de pistolas pequeñas, en el medio de los Estados Unidos. Una de las principales, llamada Cars Arms, que era tan grande que hasta había comprado la fábrica de Tommy Gun. Tommy Gun eran las ametralladoras que usaban en las películas de la década del 30, se las llamaba las Tommy Gun. Las que tenía... Era Tommy Gun porque el modelo, si no me mal recuerdo, era Thompson. Entonces... Ah, ok. Ajá, y esas se usaban en la Segunda Guerra Mundial, pero... Y tenían un cargador recto. Y cuando empezaron y en las películas de gangsters, usan el cargador ese redondo. Sí, entonces, exactamente. La Thompson es la Tommy Gun. En Rocky 5 es Tommy the Machine Gun, ¿te acuerdas? Claro, por eso. Ajá. Bueno, esa fábrica hoy es de la secta Moon. La compraron, exactamente. No mames, eso no es nada, güey. Vamos a ver los negocios, güey. Y la manejaba Justin Moon, el hijo que en el 99 tenía 28 años y que hoy maneja una de las dos divisiones de la secta Moon. Bueno, o sea, los negocios con armas eran una de las tantas cosas que tenían, como nos va a contar Ale. Según el relato oficial, desde esa época ya, las autoridades de los Estados Unidos sospechaban de la vinculación de la secta Moon con los servicios secretos. En 1978 yo encontré un artículo del New York Times que me encantó porque en el artículo, cuando lo bajás, los artículos del New York Times de esa época, hay toda una leyenda que te dice, este es un artículo de la época en que el diario se imprimía en papel antes de la invención de Internet. Entonces usted va a poder encontrar que tiene algunas particularidades que no han podido ser corregidas con la traslación. Me dio mucha ternura eso, como que ahora... eso no. Pero bueno, en este artículo del 1978 voy a leer textual lo que ocurría en ese momento en los Estados Unidos. Un subcomité de investigación de la Cámara de Representantes, o sea, de lo que serían los diputados en nuestros países, publicó hoy informes de inteligencia que afirman que la Iglesia de Unificación del Reverendo Sun Myung Moon fue fundada por un director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea llamado Kim Jong-pil como una herramienta política en 1961. Muchos de los documentos estaban destinados a confirmar las acusaciones de que el gobierno de Corea del Sur, bajo dirección del personal del presidente Park Chung-hee, junto con el gobierno de Corea, organizaron a la iglesia y organizaron un cabildeo abierto y encubierto en 1970 para cooptar funcionarios estadounidenses. Los documentos reforzaron aún más los informes de los altos funcionarios de la administración de que los altos funcionarios de la administración de Nixon estaban al tanto del esfuerzo de este cabildeo. Y yo acá me quiero tomar un segundo, tirarme para atrás y escucharlo al corsario contarme de los vínculos entre la secta Moon y el gobierno de Richard Nixon. No mames, güey. Justo te iba a interrumpir para decirte que sí, claro. O sea, totalmente el vínculo que existía con la inteligencia con la inteligencia en Corea y el gobierno en Estados Unidos era bastante claro, y además está como hasta para que se te ponga chinita la piel de hasta dónde llegan las conexiones y hasta dónde una secta con esos tamaños, con esta capacidad económica, puede alterar un país entero, y un país como Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo se acordará del escándalo del Watergate, ¿no? Claro. Bueno, el que no sepa de qué chingados estoy hablando, fue un gran escándalo político en los Estados Unidos que involucró a la administración del presidente Richard Nixon de 1972 al 74, y que terminó, bueno, con la renuncia de Nixon, ¿no? El escándalo se dio porque la administración de Nixon en varias oportunidades intentó encubrir su participación en un allanamiento de morada
que se dio el 17 de junio de 1972 en la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio de las oficinas Watergate en Washington, D.C. Después de que 5 personas fueron atrapadas, que fueron de las que llevaron a cabo el delito, la prensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos conectaron el efectivo que se les encontró en ese momento con el Comité para la Reelección del Presidente. Entonces, sí, fue un trabajo extraordinario del diario Washington Post, que está muy bien reflejado en la película Todos los hombres del presidente. Bueno, exactamente. Entonces, ya con ese contexto, resulta que después de revisar algunos documentos de la Iglesia de Unificación, se concluyó que los seguidores de Moon organizaron una elaborada campaña a finales de 1973 para defender al presidente Nixon en el juicio político. Esos documentos fueron incluidos en el testimonio realizado por la sesión ejecutiva que publicó un subcomité de Relaciones Internacionales de la Cámara, donde se mostró que el Comité Nacional de Oración y Ayuno, patrocinado por la Iglesia de Moon, estuvo en estrecho contacto con la Casa Blanca y algunos partidarios de Nixon a lo largo del proyecto Watergate. Wow. Entonces el propósito de la campaña, según un memorándum que se publicó el 29 de diciembre de 1973, era traer nueva vida al arcángel Nixon. No, güey, no. Sí. ¿Qué es eso? Y este proyecto era prioridad para Moon, güey. Y la forma de vendérselo. El arcángel Nixon. Sí, es una mamada, güey. ¿Qué es esto? Bueno, si Moon era el Mesías, todo es posible, claro, ¿no? Claro. Sí. Y la forma de venderle a sus seguidores este trip, pues era a base de milagros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Moon? Pues Moon le dijo a la raza que mientras visitaba Corea en noviembre de 1973, Dios le habló y le dijo que perdonara a Nixon. Wow. Memorandos posteriores de julio del 74 describen las reuniones planeadas entre la iglesia y uno de los asistentes de la Casa Blanca. Y entonces el Washington Post expuso que según los informes de inteligencia de Estados Unidos mostraban que la CIA coreana le pidió a un alto que se llama así, perdón, no es que Alejandro le está diciendo para que se entienda. Se llama CIA. Se llama así. No es que lo inventó. Sí. No, así se llama. ¿Y las siglas significan lo mismo? Sí, están en inglés las siglas. ¿Qué es Central Intelligence Agency. Qué forma de piratearse. O sea, hasta eso se piratearon, vieja. No manches. Bueno, pues mostraron que esta agencia de inteligencia le pidió a un alto asistente de Moon, que es Bohee Park, no sé si se pronuncia así, Bohee Park, organizar las manifestaciones contra el juicio político en nombre de Nixon. Entonces lo que hacían era juntar un chingo de perrada, ponerla cientos de miles, estamos hablando de cientos de miles. Un mundo. Y hacían presión social, güey. Entonces, está bien cabrón porque no es el único presidente con el que se apoyó, apoyó y al que pues, está también Ronald Reagan, está Bush. De Bush era amigo personal. De Bush era amigo personal, pero Ronald Reagan, lo que yo encontré es que no lo apoya directamente, sino como que quería esa agenda. Entonces le da lo que hacía mucho Moon era demostrar su poder. Le enseñaba su poder a los políticos y les decía, aquí estoy, cabrón. Entonces, como ahorita vamos a ver qué poder económico tenían, pero lo que hizo fue con un periódico de los que era dueño, que al rato vamos a hablar de los periódicos de este güey, publicó antes de que ganara Ronald Reagan que había ganado y que había aplastado a los contrincantes. Igual y como vamos a ver, en el gobierno de Reagan fue preso Moon. Sí, así que no se la tuvo tan fiscal, fácil, ¿no? Exactamente. Y entonces puso el espectacular, ¿cómo se llama?
vaya, en la primera página. Sí. La primera página. Ajá, Ok. puso que había ganado por aplastando a los contrincantes. En el Washington Times. Y Ronald Reagan, no, es otro periódico. Ese es otro. Es otro. No fue en ahorita te esa, vamos a ok. platicar. Y ese lo trae en el brazo, Ronald Reagan, en una entrevista, y dicen que influyó para que ganara después, para que las votaciones aumentaran. Ajá. Entonces, bueno, pues así, esos son los nexos que tenía y los vamos a ir viendo. Que incluso cómo esto era uno repetitivo. Después de la manifestación y todo, Nixon lo recibe en la Casa Blanca, que para él fue una victoria gigantesca. Sí, Moon es recibido por el presidente en la Casa Blanca. Pero bueno, volviendo un poquito, que está bien cabrón y que lo vamos a seguir viendo en el episodio. ¿Cómo un líder de secta, o sea, de ese calibre, se fue metiendo al mainstream tan descaradamente? ¿No? Yo creo que por la época. Yo creo que le tocó el momento probablemente, justo. Como que lo veo en retrospectiva. Era profundamente anticomunista, pese a que después fue el principal inversor en Corea del Norte, que ahora se los voy a contar. Yo les traigo una historia de eso que te vas a morir. Pero sí, no, un tipo que tuvo el momento justo y el apoyo de los servicios secretos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito para atrás, decíamos que él se había casado en el 43, que él había tenido su primer hijo en el 46, que él abandona a su familia en el 51 para armar su religión, que él tiene un hijo extramatrimonial. Todo esto ocurre, pero el cambio más sustancial, no solo para su vida, sino para su iglesia y principalmente para la vida de cientos de miles de sus seguidores, y hablo literal de su vida, no es una forma de decir, es cuando él conoce a Hak Ya Han, una joven estudiante que cuando él la conoce tenía 14 años y cuando se casa con él tenía 17 y él tenía 40. Mames. Era la hija de su cocinero, que había sido era contador, pero al meterse en la religión se había vuelto su cocinero, y él conoce a la hija, se enamora y se casan. Y eso provoca una de las cosas que dice la Iglesia de la Unificación, es que su texto permanece y su liturgia permanece incolume desde su origen, y eso es una absoluta mentira. Se han probado por lo menos 3 modificaciones absolutas de toda la cosmogonía, pero la más importante es cuando la conoce a Hak Ya Han, porque él se da cuenta ahí de algo muy importante, que es que si él se transforma en el padre de todos sus seguidores, no tiene pérdida. Y cuando la conoce a ella, que a diferencia de su primer mujer y de la segunda, ella sí está muy dedicada a la iglesia, porque los padres están metidos en la iglesia, él se casa y la transforma a ella en la nueva Eva y verdadera madre de todos los seguidores. Y él a partir de ahí modifica y termina de definir lo que va a ser la secta Moon como la gran familia, y a él y a su mujer como los padres verdaderos. Entonces él dice que Dios se le apareció y le dijo que los padres biológicos de las personas no son los verdaderos padres, y que los verdaderos padres son él como el Mesías y su mujer. Y eso termina de perfeccionar las técnicas, esto habla Hassan también, de captación. Porque él lo que termina de definir es como la secta Moon es la verdadera familia de todas estas personas. Y entonces cómo tienen que dejar a todas sus otras familias. Esto es a partir de ese matrimonio. Pero él literalmente, además de que transforma su religión en una gran familia, él tiene una gran familia. Entonces les voy a contar que él, a partir de ese casamiento, cuando ella tenía 17 y él 40, tienen 14 hijos. ¡Ay, la madre, güey! No mames. Ye Jin, prepárense para los nombres. Ye Jin, que nace en 1960. Yo Jin, que nace en 1961 y muere en 2008. Ye Jin, que suena igual pero es distinto, que nace en 1964 y muere al mes. Yin, que nace en 1965. Ella va a ser importante. Injin va a ser importante después. Heu Jin, que este es importante también, que nace en 1966 y fallece en 1984.
Y este es muy importante porque con su muerte se da un hecho muy trascendental en la iglesia, que es que lo casa igual. Pese a que se había muerto, y es como estaba comprometido con la hija de su número 2, que era Jung de apellido, los casa post-mortem, porque dice que si no, no va a poder ascender al cielo. Y no solo los casan, que está en YouTube, se puede ver la ceremonia de matrimonio de ella casándose con una foto en la mano, sino que le consiguen un bebé que no se sabe de dónde lo sacan y se lo da para que lo críe la pareja, para que lo críe ella con el marido muerto. La verdad hubiera estado bastante mejor que hubieran tenido al cadáver en la boda, sí, ¿no? Boda de cuerpo presente. Eso hubiera estado mamalón. Eso hubiera estado bueno. Pero vos sabés que leí en varias fuentes que el bebé ese que lo crió un muerto quedó tan traumatizado que se supone que es el que fundó el movimiento musical del K-pop después. Sí. Bueno, Un Yin, Hyun Yin, Cook Yin, Kwon Yin, Sun Yin, Jung Yin. Jung Yin muere en 1999, se suicida, se tira. Es como la vida de Jimi Hendrix, vete a la madre, no mames. Se tira de un edificio de Reno. Todos se murieron. La vida de Hendrix que podemos ver en Averiados, que está disponible en Spotify y en todas las plataformas de audio. Perdonen todos los que se quejan de que hacemos anuncios a medio episodio. Hay gente que se queja de eso. Sí. Bueno, cuando anunciamos hay una nueva temporada de Podimo, una nueva promoción de Podimo, 0.99 centavos el primer mes si se suscriben con el enlace que está cargado. Sí. Bueno, Jung Yin, que nació en 1978, se suicidó en 1999 y él también es importante porque en 1999 la iglesia estaba en franca decadencia, había perdido muchos fieles y Moon utiliza la muerte de su propio hijo para decir que había muerto por culpa de la falta de fe de los fieles. Pese a que se había suicidado después de una noche de casino y probablemente falopa, él le echó la culpa a todos los fieles de la muerte de su hijo. Jung Yin, también llamado John, que nació en 1979 y que hoy es creo que uno de los líderes de la secta. Jung Yin y Hyun Yin. Todos les juro que todos se escriben distinto. Bueno, nacen estos 14 hijos. Él convierte a la cuestión de la familia en lo central. Dice que la misión individual tiene que quedar de lado y construye a partir de esto lo que es el rito, que seguro que lo vieron, más importante y además el más famoso de la secta Moon, que son las bodas masivas. Si no lo vieron, los invito a buscar en YouTube. Seguro que Isaac ahora va a subir imágenes de las bodas masivas de la secta Moon. Pero muchas escogidas a dedazo. Exactamente, eso es lo principal. Lo que hacía Moon era elegir entre sus fieles. Él decía que tenía una capacidad sobrenatural para poder leer en pocos segundos a dos personas y encontrar la conexión que iban a tener. Entonces los casaba sin que se conocieran, muchas veces personas que ni siquiera hablaban el mismo idioma, y los casaba en estas ceremonias masivas que además tenían varias condiciones. Moon fue un obsesivo con el sexo toda su vida, ya les voy a contar al final los rituales que hacía. Pero sí, Moon 14 hijos. Era un obsesionado con el sexo y si eso no es nada, papi, ahora vas a escuchar. Pero cuando se casaban tenían que tomar una especie de látigo corto de cuero y el hombre golpeaba a la mujer en 3 oportunidades, fuertemente. Si en esas 3 oportunidades ella no mostraba el suficiente dolor, o sea, la contrición, lo tenía que golpear 3 veces más. Luego de esto, ella lo golpeaba 3 veces a él y se repetía lo mismo. Y después de esto, tenían que estar... Muy BDSM, ¿no? Sí, total. 40 días sin tener relaciones sexuales y recién después de esto podía consumarse el matrimonio. Obviamente, el único que estaba exceptuado de esto era el propio Moon, ¿no? Que no tenía que cumplir con eso y no lo tuvo que cumplir en su matrimonio. Bueno, él decía algunas estupideces, o sea, no son estupideces, pero eran estupideces a la forma en que él se conducía, como por ejemplo, que la familia era más importante
porque Dios había creado al hombre y a la mujer para unirse en matrimonio y crear familias en las que adquiriéramos la plenitud del amor y la bondad, que esto era lo que enseñaba la unificación, que los niños estaban destinados a recibir el amor de sus padres, su comida, calidez y cuidado. Esto es muy loco porque él se dedicó sistemáticamente a alejar a niños de sus padres. Lo que pasa es que, claro, él decía que ellos eran los verdaderos padres y que los biológicos no lo eran. Y además los hacía morir de hambre porque les daba de comer arroz nada más. Así que no se entiende lo de la comida. Pero bueno, él decía que el amor de los hermanos tenía la misma cualidad eterna que el amor conyugal. Hermanos, entiéndase como los demás que estaban en la secta y no como los hermanos biológicos. Y él había rastreado la ausencia de familias ideales a partir de la caída humana, es decir, el pecado original, que había separado a la vida familiar de la presencia co-creadora de Dios, y que entonces él tenía que construir el renacimiento de la familia. ¿Okay? Entonces él invitaba a la gente a participar de la bendición, que era esta ceremonia masiva del matrimonio, que cortaba el vínculo con Satanás e injertaba a las parejas en el linaje de la sangre original de Dios. Bueno, entonces en este camino para establecer la idea original de la creación de Dios, que se había perdido en la época de Adán, que se había abortado con la ejecución prematura del Señor Jesús y que solo se podía recuperar a partir del éxito que tuvieran el reverendo Moon y su esposa para recuperar el camino de Dios, ¿no? Entonces, algunos números que les voy a dar. En 1960, él casó a 3 parejas. Para 1961 ya casó a 33. En 1962 casó a 72, todas en la misma ceremonia, ¿no? Sí. En 1963 ya casó a 124. En el 68, 420. En el 70 ya casó a 777 y ya había ahí parejas de Japón y de los Estados Unidos. En 1975 ya casó a 1800. En 1982, en el Madison Square Garden, la primera ceremonia que se celebra fuera de los Estados Unidos, poco antes de ir preso, casa a 2075 parejas. El 14 de octubre del 82 casa a 6000 parejas. Esto el 14 de octubre. En noviembre del 82 casa a 8000 parejas. En 1992 casa a 30.000 parejas, inclusive personas de la ex Unión Soviética, participantes de otras religiones y parejas que estaban casadas ya y que las casó con otras personas. Y en 1995 casa a 360.000 parejas. No mames. En una ceremonia conectada por vía satélite desde Seúl en varios países del mundo. ¿Okay? Oye, ¿quieres un dato triste? Siempre. Todavía en 2020 hubo una... es el último que yo encontré, la última boda masiva, y ahí todavía se casaron 6,000 parejas en Corea del Sur. Pero ten en cuenta todavía que todavía sigue pasando esto. Sí, sí, pero deberías de casar así, güey. Ya, estaría buenísimo, Bobby. Que te casen. Pero contigo, papu. Los podría elegir. Vos pensás que Moon dijo en algún momento que habló con Hitler y Stalin y ambos pidieron perdón por sus pecados y dijeron que él era el Mesías. O sea que perfectamente te puede casar desde ultratumba, porque spoiler alert, Moon se murió en 2012 a los 92 años, ¿no? Ya no está entre nosotros. Por lo menos en cuerpo. O sea, sí, pero no. Exacto. Bueno, un dato, en 1963 además él funda el Ballet Folclórico Infantil de Corea, que él decía que era para expandir la cultura, pero se sabe que estaba lleno de agentes secretos entre los profesores y todo, y lo utilizaba para extender en el mundo su red de espías y su red de generación de adeptos. O sea, era como Black Widow, pero de Corea. Exacto. En la década del 70, a principios de la década del 70, él se muda de manera permanente a los Estados Unidos, donde ve que está el futuro.
de Dios. Él pasa de decir que Corea era el país elegido a decir que era los Estados Unidos. Y se muda allá y se compra una casa de 7 hectáreas en el estado de Nueva York que contaba, entre otras cosas, con varias pistas de bowling, salón de baile y piscinas. ¿Ok? Bueno, junto con esto crece su imperio empresarial y al mismo tiempo él empieza a hacer más grande su campaña en contra de la propagación del comunismo. Amigos, esta es la primera parte de nuestro episodio de la secta Moon. Pronto les vamos a subir la segunda parte de este relanzamiento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También, si quieren escuchar más herejes o ver más herejes, tenemos 3 temporadas exclusivas en Podimo que pueden ver con nuestra oferta de 45 días gratis en podimo.com/latam/herejes. Y pues nada, nos vemos el próximo domingo de No Ir a Misa.